Bienvenidos a este espacio de conversación que hemos denominado Evaluar. ¿Qué evaluar en la escuela en tiempos de pandemia? Este espacio surge con el deseo de tener muchas voces, otras voces sobre lo que nos está aconteciendo hoy en día, sobre qué es lo que pasa en la escuela y cómo se llevan a cabo aquellas tareas cotidianas que eran normales en los tiempos en que el encuentro presencial estaba dado bajo todas las condiciones. Y queremos pensar qué pasa hoy. Precisamente porque se trata de una escuela o de un espacio que nos invita a pensar qué viene, yo quiero empezar leyéndoles un pequeño fragmento de una conversación que sostiene George Steiner en Elogio de la Transmisión, y él dice, cuando le preguntan qué sería una escuela del futuro, él dice, sería una escuela en la que el alumno tendría permiso para cometer ese gran error que es la esperanza. Y eso es precisamente lo que nos tiene acá, porque vamos a hablar de un contexto específico que es la escuela, de una institución imperfecta durante todo el tiempo que ha funcionado, que a pesar de su imperfección ha hecho muchas promesas emancipadoras que incluso superan las posibilidades de acción que ella tiene, así ella misma estuviera inscrita o atada a un montón de demandas y determinaciones. Y hoy precisamente el tema que nos tiene acá es quizás uno de los que más tensiones genera en la escuela, de los que más preguntas permite, de los que quizás más enredos tiene, que es el tema de la evaluación. Vamos a hablar entonces con dos invitadas que han aceptado esta convocatoria que hemos hecho, la profesora Araceli de Tesanos, que nos acompaña desde Chile, y la profesora Marta Lorena Salinas, que es de acá de la Universidad de Antioquia. Creo que sobran las presentaciones de quiénes son ellas, están acá porque tienen un conocimiento experto suficiente, pero además un conocimiento de campo de lo que ocurre en la escuela real. Entonces vamos a empezar como con la primera pregunta es, ¿qué es esto que nos ha pasado? O sea, esto que nos ha ocurrido no en la pandemia, no en el encierro, ¿qué es lo que nos ha pasado en la escuela con esta desescolarización o esta deslocalización del espacio de encuentro? ¿Esto a qué nos lleva? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos hace pensar? ¿Cierto? Qué es lo que destaca en este momento en el que esas transformaciones que han ocurrido han puesto de presente quizás un discurso demasiado halagüeño de que estamos pues en la cresta tecnológica? Dirán algunos que por fin la escuela llega a este lugar de avanzada. ¿Qué creen ustedes que nos ha pasado en la escuela hoy? Marta Lorena. Bueno, yo quiero empezar por agradecerle a Ildamar y al profe Juan esta invitación a expresar el gusto, además de compartir la palabra con la maestra Araceli, y la palabra y la pantalla, maestra, porque hoy nos toca un poco en ese tono. Y quisiera entonces plantear que yo creo que estamos frente a una experiencia realmente inédita, y que es importante reconocer que algo nos pasó, ¿cierto? Esta pandemia, esto creado por el COVID-19, como lo dice el profesor argentino Pablo Jaffe en ese video hermoso de qué vamos a hacer con lo que nos tocó, creo que hay un elemento muy importante porque por supuesto nunca es el momento propicio para que nos pase, digamos que nunca es justo, pero estamos ahí. Y creo que estamos viviendo, no sin angustia, la desmaterialización de esa aula física, y que particular y curiosamente hoy echamos de menos las rutinas del diario que teníamos con la escuela y que a veces renegábamos de ellas, ¿no? Madrugar, viajar, llegar a la escuela, encontrarnos con chicos inmensamente dispuestos y otros no tanto. Pero en términos de la pregunta que hace Ildamar, yo quisiera plantear que lo que más me sorprende de esto que estamos viviendo es que todo lo impredecible y sorpresivo, inesperado del COVID-19 nos puso más visible que nunca. Todo eso que era predecible. Todo eso que en un país como el nuestro, que está marcado por una enorme desigualdad, por una inmensa falta de oportunidades, y que pone de presente la precarización del trabajo, la inequidad y la exclusión, hoy lo devela de una manera arrolladora.
creo que en un país donde la opacidad y la corrupción transfiguraron las estructuras políticas, económicas, sociales, no se había atendido eso que es tan importante y que hoy se puso completamente de presente. Es decir, creo que este asunto de la crisis que vivimos está instalado en una crisis, en muchas crisis que ya existían y que obviamente se ven agudizados por políticas que ya todos conocemos y que hemos discutido en otros escenarios. Creo que este no es de políticas de orden neoliberal, excluyentes, que ponen la escuela en un lugar de competición, donde digamos que la mirada sobre la calidad educativa está completamente puesta en relación con las acreditaciones en términos de pruebas y puso la escuela en una condición de competir por esas pruebas, de ranquearse. No es gratuito que los resultados de las pruebas, aunque permanentemente se diga que no es para ranquear, lo primero que hacen es ranquear y los primeros que aparecen como rajados o como quienes perdieron son los maestros. Entonces me parece que esta crisis llegó a posarse sobre muchas otras crisis, no solamente de la escuela, de una escuela que todos en su gran mayoría somos capaces de reconocer que está atiborrada de contenidos, de currículos completamente desfasados y que hemos construido un lenguaje que nos permite nombrar de otra manera aquello que es contemporáneo en las propuestas pedagógicas, pero que no logra entrar del todo en las aulas. Y que en esa manera, justo en esa manera llegó la crisis y nos deja con unos maestros de los que quiero mencionar ahora muchas cosas, pero que no nos paraliza, pero que nos tiene terriblemente asustados esto que nos está pasando. Ese es creo que es un contexto inicial de dónde llega esta crisis, dónde se instala esta crisis, para hablar de otras cosas que creo que serán importantes mencionar más adelante. Bien, muchas gracias. Araceli, ¿qué nos pasó con esta crisis o con esta situación de la pandemia? Bueno, lo primero que nos pasó es que yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Y eso para mí es fundamental, poder compartir con ustedes mis ideas, lo que nos pasó, dónde estamos, y aunque sea, como les digo, virtualmente, pero me parece espectacular porque cada encuentro gatilla más ideas, más preguntas, más posibilidades. Yo no le tengo, las crisis para mucha gente son muy complicadas. Yo creo que como he vivido de crisis en crisis durante mis 70 y tantos años ya estoy como acostumbrada y son siempre muy productivas. Y yo siempre las veo desde el lado más productivo y más, sobre todo que la crisis es poner en cuestionamiento lo que sucede, que esa es una palabra que parece que todo el mundo se olvida de lo que significa, ¿sí? Los médicos lo tienen súper claro porque se pasan hablando de epicrisis, de no sé cuánto crisis, pero nosotros no. Entonces, la crisis pone en cuestionamiento y además nunca se puede olvidar uno que el origen de la palabra crítica viene de crisis también. Entonces, cuando uno logra establecer y reconstruir todos los elementos de una situación dada como es esta, puede realmente poner la crisis en el lugar donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque la pandemia ha hecho una cosa maravillosa, es mostrarnos, como decía un viejo periodista uruguayo, el mundo tal cual es, y no como nos gustaría que fuera. O sea, hay toda una cantidad de gente que le hubiera gustado que todos los nenes tuvieran computador, pero no es así. Que todos los nenes tuvieran tablet, pero no es así. Que las conexiones a internet llegaran al último punto del mundo colombiano, del mundo chileno, porque este país además es súper largo, así que peor todavía, ¿sí? Entonces, tampoco es así. Entonces, todo esto que nos pasa tiene que gatillarnos la creatividad. Yo he escuchado, sobre todo a los maestros en Colombia, que realmente han empezado a hacer cosas que antes no hacían nunca, porque no las necesitaban, porque no estaban empujados a hacerlo, como por ejemplo, aprender a usar la radio. Volver otra vez a la radio.
porque yo soy lo suficientemente vieja para saber la maravilla que se llamaba Radio Sutatensa, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos pequeñas radios sutatensas, que vuelven otra vez a cumplir una función cultural fundamental, porque además esta pandemia, ¿sí?, pone arriba del escenario una visión de la escuela que parece que nos olvidamos todos, que se llama la cultura. O sea, la escuela es la gran mediadora en la apropiación de la cultura, es la gran transmisora de la cultura en que vivimos, para que la gente entienda dónde está para poder cambiarla. Entonces, eso nos pone a nosotros, a los maestros, en una situación mucho más creativa. O sea, hay gente que nunca va a entrar en esto, porque así como no entró a la docencia, porque más bien entró a la docencia porque fue lo que le tocó, o sea, no miró, no llegó ahí realmente por decisión de sí mismo, sino porque el mundo decidió por él o ella, ¿sí? Entonces, a mí me parece fundamental, porque yo he aprendido montañas de cosas, supongo que todos los maestros han aprendido mucho. Y han aprendido a que las cosas no necesariamente son como les dijeron que tienen que ser. Y retomando lo que decía Marta Lorena, a mí lo que me encanta de la pandemia es que la pandemia sacó de una patada el currículum de la escuela. Porque el currículum no tiene nada que ver en esta historia. Esos currículum que alguien inventó que tenían que ser cuadriculados, con objetivos de aprendizaje, con esto, con lo otro, con la competencia, en esta escuela está afuera. Porque esta escuela ha empezado a descubrir que la escuela es distinta y puede ser muy distinta. Y es posible que sea distinta, porque nosotros no podemos volver a lo mismo. Entonces, cuando yo escucho a los señores encargados del sistema educativo decir, cuando los niños vuelvan, vamos a evaluarlos. ¿A qué? ¿Cómo dijo? ¿Y qué evaluar? ¿Qué va a evaluar? ¿Las guías? Porque además, esa es otra cosa que podemos desterrar ahora, las guías. Las guías en este sentido estricto de que están llenas con su objetivo, que tiene que cumplir esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro. Y le quita completamente la autonomía del pensar a los muchachos. O sea, yo entiendo que un maestro tenga que hacer un plan de clase, más bien vale que lo haga en realidad, ¿sí? Pero ese plan de clase no es una camisa de fuerza. En cambio, la guía sí se transforma en una camisa de fuerza. Entonces, a lo mejor esta experiencia nos sirve para entender que las guías no son un buen mecanismo para transmitir cultura. Entonces, yo creo que y además esta otra cosa, que entendamos que cuando yo estoy hablando de cultura, para mí todo lo que pasa por la escuela, la matemática, la lengua materna, la historia, la geografía, todo eso es cultura. Y no solo eso, son las formas de relacionarse, las formas de saludarse, las formas de entender cómo vivimos. Entonces, eso también es una parte fundamental de lo que hace la escuela. Y hoy en día está ahí arriba porque además están los padres adentro de la escuela, cosas que nunca habían estado, ahora están adentro y la escuela está dentro de la casa. De golpe, así, ¡pum! Entonces, esas articulaciones hacen que la palabra, el concepto de cultura se vuelva mucho más importante todavía en medio de esta pandemia. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la cultura? Es mi pregunta. Y esto es para comenzar la conversación. Muy bien, cae perfecta la pregunta porque han señalado ustedes, antes de pasar a qué vamos a evaluar, yo quiero retomar dos elementos de lo que ustedes han señalado. Uno, han hablado de las crisis, de lo convenientes que pueden ser las crisis para mostrar otras posibilidades, para abrir las esperanzas, para implementar otras estrategias. Y dos, lo que esta crisis ha traído, sea llámese desmaterialización o delocalización de la escuela. Podríamos decir que esto que ha pasado con dejar la escuela física como edificio y ubicarnos en las pantallas o en la familia, eso también es escuela. Es decir, ya hemos tenido
autores que hablan de la necesidad de transformar la escuela, de desescolarizar la sociedad, de hacer homeschooling como una práctica que podría tener más beneficios que ir a ese espacio enrarecido que tiene la escuela. Eso también es escuela, es decir, la pantalla, la casa, eso funciona como la escuela, funciona como el aula. ¿Y qué pasa ahí con el conocimiento? Que ya lo han tratado ustedes, sea que lo pongamos bajo la idea del currículum escolar o que lo pongamos en la idea de que el conocimiento que pasa en la escuela es el conocimiento de la cultura. Araceli. Bueno, yo creo que hay dos cosas. A mí la idea de escuela, lo que sí a mí no me gusta es cuando la escuela se confunde con el edificio. Porque el edificio de la escuela sabemos que no significa nada, o sea, porque el espacio de la escuela se construye por una multiplicidad de relaciones que no solo tienen que ver con las paredes o con el patio de recreo, sino más bien que la escuela la hace en esta multiplicidad de relaciones. La escuela es muy difícil, a pesar de todas las buenas voluntades que ha habido ya hace mucho tiempo que estamos desescolarizándonos. Yo me acuerdo en los años 70 y 80 con el Illich y todo lo demás de la desescolarización, pero me parece como difícil. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución creada por una necesidad y un interés de los propios, de la propia desarrollo de la sociedad, o sea, es decir, no es un invento de alguien que se le ocurrió y dijo, ahora vamos a hacer una escuela, ¡pum! No, sino que es algo que pasó porque había una cantidad de saberes y conocimientos acumulados que eran ya muy difícil de transmitir a nivel familiar, digamos, en el circuito cercano de los niños que crecían. Cada vez la distancia entre los que nacían y los adultos era cada vez mayor, entonces necesitaba algo entre medio del cuento que es la escuela. Y además de eso se nos dio por usar sistemas de escritura. Entonces los sistemas de escritura que complejizan bastante todo el cuento, la escuela es un lugar fantástico para traspasarlos. No basta con la casa, sino también que la escuela ayuda, ¿sí?, a generar estos procesos de transmisión de los sistemas de escritura. Quizás no tanto el de lectura, porque de lectura se puede aprender solo, pero el de escritura es más complicado. Entonces yo creo que la escuela es muy difícil de enterrar, por decirlo de alguna manera. Ya la han enterrado muchas veces, pero sobrevive, o sea, tiene una capacidad de resurrección, pero poderosa, ¿sí? Entonces yo creo que es muy difícil. Lo que sí se pone en cuestionamiento, desde mi punto de vista hoy, es lo que hacen los maestros en la escuela. Es decir, lo que pone en cuestionamiento es el oficio de enseñar. Y la capacidad que tiene ese oficio de transformarse. Que quizás es lo más difícil de toda esta historia. ¿Cómo vamos a transformar a unos modos de proceder de los maestros que les han sido inculcados fuertemente, sea en las escuelas normales, sea en las facultades de educación, donde sea, depende de los países, depende de los sistemas, lo que quieran, pero que son unos modos de proceder súper cuadriculados, súper encerrados, y que no le dejan al maestro su capacidad de ser un intelectual autónomo, esa vieja y querida aspiración que teníamos en el movimiento pedagógico, que no fue mal con el cuento. Pero con esa parte del cuento no fue pésimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto en realidad, o sea, ¿cómo hacemos para transformar a los maestros? Esa es la pregunta capital. Y porque, por supuesto, porque los maestros tienen que cumplir un currículum, tienen un aparato encima que los somete de una manera brutal, ¿sí? Porque encima de eso los evalúan, entonces, olvídese. Ya. O sea, tenemos delante una cantidad de retos maravillosos sobre cómo transformar esta escuela que quieren enterrar en una escuela diferente, que cumpla con sus funciones muy reales y concretas, que es el espacio donde uno aprende a respetar a los otros, donde uno aprende
a escuchar la opinión de los otros, ¿sí? Y esos son como los fundamentos esenciales de la democracia que tanta falta nos hace. Muy bien, muchas gracias. Ya en breve retomo algunos de los aspectos que marcó Araceli. Marta Lorena, tenemos una escuela que en este momento decimos que está en la casa y en las pantallas. Bueno, ¿Cuál es yo tu opinión? quiero, con base en lo que estás planteando, Ildamar, decir tres cosas que a mí me parece que, revisando los discursos oficiales y los de la cotidianidad de nosotros alrededor de la escuela, me parece que se vuelven ligeros y que ahora son recurrentes. Yo creo que la pantalla es hoy la escuela. Yo creo que no. No, la pantalla no es la escuela. Yo creo que para que la escuela sea escuela se requiere presencia, es decir, aquello que es esencial ocurre frente al otro y que tiene que ver con el cuidado y con la formación de ciudadanos. Eso ocurre ahí, desde los chiquiticos, desde los más peques que van a la escuela, ocurre en la cercanía que allí se puede dar. Entonces, cuando decimos una segunda cosa que me parece ligera, y es que la escuela se trasladó a la casa, yo creo que lo que trasladamos fue un remedio de la escuela, es decir, coincido con lo que está planteando la maestra Araceli cuando señala que qué vamos a hacer con esas cosas que pasaban en la escuela, por ejemplo, en términos del seguimiento de guías que son completamente cerradas, esquemáticas, que le quitan al maestro todo su ser y su autonomía. Yo creo que hoy llevamos ese mismo remedio de escuela a la pantalla, y entonces, si en las aulas no funcionaba cuando así estaba en las aulas, pues en la pantalla es completamente una tragedia. Y me parece muy terrible que hoy nos muestran en los medios un ambiente almibarado, donde los padres están con sus niños, haciendo de maestros, todos sonríen y comparten un hogar feliz como una oportunidad única de estar juntos, pero eso no es real. Eso no es real. O sea, lo que hoy estamos viviendo es que no todos los padres pueden ser cuidadores o mediadores de ese proceso. Los papás, muchos han perdido su trabajo y los que no lo han perdido temen perderlo. Otros se tienen que ir a trabajar. Tenemos la muerte zapateándonos encima y a todos nos produce miedo. La muerte está ahí sobre el mundo entero. O sea, se están deteriorando las relaciones afectivas por el confinamiento. Eso que nos está ocurriendo no da para mostrar ese ambiente almibarado de felicidad plena, donde además hay que hacer el trabajo propio de las mamás y además hacer las guías de las que está hablando Araceli, convertidas en talleres gigantescos que hay que acompañar a los niños. Creo que la tercera cosa que me parece ligera es plantear la virtualidad como una herramienta. Yo creo que no es una herramienta. Hoy la virtualidad es un contexto al que nos vemos enfrentados. Pero claro, Araceli decía ahora con toda pertinencia que quisiéramos que todos los chiquitos tuvieran un computador, una tablet, conectividad, pero no es así. Los datos del 4 de mayo de este año del DANE dice que pues de golpe y porrazo se cerraron 53.202 escuelas. Es decir, tenemos por fuera de ese edificio 9.916.546 chicos. Y 23.7 de ellos son de las zonas rurales. Entonces, esos edificios cerrados nos pusieron en una condición en la cual no se puede pasar la escuela como la teníamos por una pantalla y creer que los papás son maestros, que los cuidadores son maestros y que nada nos está pasando, que después vamos a recuperar el tiempo, o lo que han resuelto en algunos países o en algunas sistemas. Cuando vuelvan los evaluamos, cuando vuelvan les ponemos la calificación del periodo. Yo coincido con Arce, ¿qué les van a evaluar? ¿Qué es lo que les van a calificar? Cuando vuelvan, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces creo que la presencia de esa escuela está en suspenso, no de la escuela de edificio, sino la escuela que generamos en la relación está en suspenso. Exactamente. Lo que no está del todo en suspenso es la relación de una gran mayoría de maestros y maestras que se dedicaron a hablarle a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a las familias. Pero hablarles, porque claro, se cerraron los edificios escolares, pero no se cerró la escuela. Porque gran parte de esos, insisto, directivos, docentes y maestros se dispusieron amorosamente a acompañar. Porque lo otro que tendríamos que tener presente es que los maestros y las maestras también están sufriendo.
y están terrible, profundamente angustiados. Los habitan los mismos miedos que les habitan a los otros ciudadanos. Y muchos de ellos, aún con su propio miedo, se están haciendo cargo del sufrimiento del otro. Y son hospitalarios, y son acogedores, y se ocupan de sus muchachos. Y priorizan en la pantalla la escucha, y priorizan la palabra del otro. Porque yo no creo que hoy estemos en condiciones de hacer lo que estamos haciendo, mandarles una guía gigante o lo que aquí se llamará más fácilmente un taller y decirles simplemente que lo resuelvan y lo vayan reenviando. Creo que hay maestros que por fortuna están atentos a saber cómo están los niños, cómo viven este tiempo. Es más, tengo unos registros bellísimos de maestros con los que he conversado que empiezan su clase, su contacto en la pantalla pidiéndoles permiso a esa familia para entrar y preguntándoles cómo quieren que hagamos hoy el encuentro, ¿cierto? Los invitan a la familia que acompañe ese encuentro, es decir, a que papá, mamá, otros hermanos también participen de ello. Es decir, creo que hay un montón de maestros que expanden su oficio para seguir tejiendo lazos que despliegan como las certezas de su presencia, para decirle al otro, yo estoy aquí, yo puedo hacerme parte de tu compañía, ¿cierto? Yo estoy disponible para eso. Y que construyen otras formas de comunicarle para seguirlo formando y para seguirle enseñando, pero no enseñándole, es decir, los contenidos y marcando 7 objetivos para hoy, el desarrollo de 28 competencias para mañana y para que después les voy a hacer el examen, y una cosa atiborrada que simplemente hace que los niños se salgan. Alguien me contó que en una clase hay unos chicos que están yendo de máscara, por ejemplo, en la pantalla, ¿cierto? Y eso me parece terriblemente agresivo, pero habría que preguntarse qué los hace enmascararse frente a la pantalla, porque bastaría con que yo lo saque y lo anule en mi clase o en mi encuentro, pero ¿qué hace que el otro se ponga una máscara para estar en la clase, ¿cierto? ¿Qué es lo que eso le quiere decir a un maestro? Yo creo que los maestros, quiero pensar que en su gran mayoría, por lo menos los que conozco y están cercanos, se siguen ocupando de suturar las heridas sociales de este país de nosotros y de los países latinoamericanos y del mundo en general, de buscar a sus estudiantes, de convocarlos, pero no a clase de currículo, no a clase de los contenidos de matemáticas y ciencias, porque ni todos pueden estar, pero otra cosa, no todos quieren estar. Y eso es importante tenerlo presente, porque hay niños que tienen conectividad y jóvenes, papás o acudientes acompañándolos, pero no quieren estar ahí. Y habría que preguntarse por qué. O sea, si antes me obligaban a ir al edificio, ahora ¿quién me obliga a que yo me ponga los audífonos y me conecte a otra cosa? Y mi papá y mi mamá crean que yo estoy en la clase. Es decir, no se puede hacer de la escuela en la pantalla, que no es, la escuela no es la pantalla, insisto, con sus horarios, rutinas, multitud de contenidos, como si esta pudiera permanecer igual. Yo creo que si algo nos presenta la pandemia es que eso se reventó por dentro. Y a fuerza de quererlo mantener algunas instituciones, estamos reventando los maestros, las familias y los niños. Es decir, no estamos en una condición para hacer eso. Trabajar en esos contextos remotos, sincrónicos o asincrónicos, para los que no todos estaban preparados, ni siquiera los chicos, porque decir que ellos son digitales no quiere decir que les gusten estas plataformas, ni que las sepan manejar, ni que les encuentren goce a la plataforma. Es decir, además creo que para todos se borró la frontera entre el tiempo laboral, el tiempo de la familia, el tiempo del descanso, el tiempo personal, y hoy estamos pegados de esta pantalla todos como locos, ¿cierto? Creo que a la escuela se le están haciendo también unas exigencias externas a ella, ¿cierto? Que habría que mirar con mucho cuidado. Unas vienen de la dirección misma de la institución, otras vienen de la familia y otras vienen de las directrices técnicas de secretarías y ministerios que tienen que ver con unas cosas que son cumplir los horarios escolares, lo cual es una locura. O sea, no es lo mismo estar en la escuela, conversar con mi amigo del lado, hacer necesidades, salir a recreo, que sentarme frente a la pantalla a las mismas horas escolares. No se pueden seguir enseñando contenidos a través de interminables talleres y tareas en casa, y no se puede calificar. Eso me parece una cosa absolutamente absurda. Casas en las que tenemos, colgado el rojo y la gente se está gastando los datos, el dinero de la comida en datos. Eso es una cosa
absolutamente loca y desproporcionada. Esa última anotación que haces nos permite entrar de lleno al tema que nos ocupa. Digamos que todo este ha sido un contexto para mostrar que esa escuela, en términos de relaciones o de función que se cumple, el encuentro y el espacio que se ha visto transformado, no necesariamente lleva a que se haya transformado el oficio como señalaba Araceli, sino que una de las partes fundamentales de ese oficio, que es la evaluación, ha estado presente quizás de manera mucho más insistente en este momento. Pero quiero mencionar que ustedes son realmente ganadoras, nos están viendo en Iquique, en Barcelona, Tunja, Caucasia, el Carmen de Iboral, San Pedro de los Milagros, nos están viendo, a ustedes las vamos a invitar siempre, desde Honduras, en Copacabana, Sabaneta, y ya les voy a hacer las preguntas, porque eso que mencionan sobre la evaluación, voy a permitirme leer un mensaje que había puesto Araceli en su muro de Facebook que tiene que ver precisamente con esa última pregunta que hace Marta Lorena, es que les vamos a evaluar. Araceli decía hace al menos 6 días, dice, hablar de evaluación a los alumnos es un atentado a aquello que los niños han pasado durante el confinamiento. ¿Qué van a evaluar? ¿Cuántas horas de tele vieron? ¿Cuánto jugaron virtualmente? ¿Cuántos castigos tuvieron de los padres? ¿Cuántos amigos se hicieron nuevos por internet de los que tienen? Me parece aberrante la disposición. Dejen volver a los muchachitos a la escuela, más bien cuídenlos, enséñenles a mantener la imprescindible distancia social y a no tocarse la cara, a mantener la disciplina para lavarse las manos. Creo que evaluar a los alumnos es una acción totalmente fuera de lugar. Hablaba Araceli de una medida en Chile, se refería a no, en Montevideo, en Uruguay. En Uruguay, ok. Entonces, ahora vamos a ver que es la misma presión que hay en este caso. Estamos planteando de que hacer una evaluación como rendir cuentas, como pedir datos específicos de qué fue lo que se logró. O sea, evaluamos ahora, que esa es la pregunta, evaluar, realmente podemos evaluar y cómo lo vamos a hacer o no evaluar en medio de todo lo que señalaba Marta Lorena, las directrices que se tienen, internas y externas a las instituciones, de que hay que seguir como si nada, es decir, estamos haciendo la misma escuela. ¿Evaluamos? Yo tengo un comentario antes de entrar al tema de la evaluación, que era lo que nos convocaba en realidad. A mí me preocupa mucho esta historia de los chicos en la casa y el trasiego de la escuela a la casa, etc. Y yo comparto muchas de las apreciaciones que hizo Marta Lorena. Es que tampoco vamos a comprarle a los gringos el cuento del homeschooling, ¿sí? Porque el homeschooling tiene unos problemas más que serios que tienen que ver con los procesos de socialización de los niños. Y por otra parte, tiene que ver con otro problema bastante serio, es que a algún gringo se le ocurrió, tendría que encontrar el paper por ahí, porque hay el pecado de la biblioteca, puede ser que lo encuentre. Resulta que la gente que hace homeschooling tampoco vacuna a los hijos. Lo cual habla de una especie de disociación de la sociedad en la que vive. Es decir, dejar a los niños en la casa, hacer homeschooling y no vacunarlos es quitarlos del mundo. Y sobre todo entender que hay procesos que se hacen entre todos nosotros, no solo entre algunos. ¿Sí? Y eso me parece súper peligroso, porque puede haber una gran tendencia con esto. Mire qué fantástico, ahora que saben cómo se maneja la pantalla, dejémoslos en la casa, no los devolvamos a la escuela. Y a mí ese es un tema que me tiene bastante atravesada también. Entonces, igual que el de la evaluación. Yo creo que la evaluación es un... Ya. Yo siempre peleé contra la evaluación. ¿Para qué voy a decir una cosa que todo el mundo sabe? Es decir, la evaluación es uno de los mecanismos más poderosos de control sobre los maestros y sobre la sociedad en su conjunto. Aunque en el origen de los orígenes, allá cuando los psicólogos empezaron a hacer tesis y esas cuentas eran para otra cosa, hoy en día es para lo que es, sí. Y como dice el Pato, mi marido, la evaluación es un invento de los bean counters, o sea, de los tipos que cuentan frijoles. ¿Ya? Que vienen a ser los tipos que administran los sistemas educativos en América Latina, llamado el Banco Mundial. Porque el ministerio es una agencia del banco, en realidad, no es otra cosa, y de la OCDE y todo. Y la OCDE la maneja un economista, no la maneja un tipo que sabe de educación, ¿sí? Menos que tú alguna vez en una sala de clase haciendo clase y enseñando a leer y a escribir a los nenes, o sea, lo quiero ver en esas, ¿ya? Entonces, cosa que yo sí hice.
Entonces, yo tengo problemas súper serios con la evaluación. Pero hoy en día se me pusieron más los pelos de punta, porque en realidad lo que dice el tipo que está a cargo del sistema educativo uruguayo es, yo quiero ver la plata que nosotros hemos invertido en entregarles a ustedes computadores, en el programa Ceibal, en la no sé qué y en la no sé cuánto me rindió. Y eso tiene que ver, y lo mido con los aprendizajes de los nenes. Aprendizaje, que es otra palabra que también me molesta, porque tiene que ver con solo ciertas corrientes de la psicología y no con otras, ¿ya? Y eso es exiliar a los maestros de otros ámbitos disciplinarios y de conocimiento no menores. Entonces, el tema está en que no sé, lo que están tratando de hacer, que eso es lo que me tiene más enferma en el cuento, es tratar de que todo parezca normal. Y en realidad esto de normal no tiene nada. Ni es normal que tengamos un virus que circula por todos lados y que la gente no entiende que si no se queda en la casa se muere, punto. Porque eso parece que nadie lo entiende, ¿sí? Yo entiendo, y eso me produce uno de los dolores más profundos en mis principios éticos, que haya gente que tenga que salir a trabajar y contagiarse, porque si no, no come. Pero ellos no son los responsables de eso, en la maldita sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, esos son los temas que a mí, entonces, ¿cómo yo voy, cómo se les ocurre que yo voy a evaluar? ¿Qué? Olvídense de la palabra evaluación. Le harían un santo favor al sistema educativo si se olvidan de la palabra evaluación. La evaluación así como ellos la entienden. ¿Sí? La evaluación como aquí el CIMSE. El ministro de Educación chileno decía que había que ser CIMSE. Está más loco que una cabra. ¿Qué es CIMSE? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Porque la plata que invirtió en los tipos y en la agencia que iba a ser el CIMSE la debe haber pagado ya, y son muchos millones de pesos. Porque eso es lo que pasa también por detrás, o si hablemos de las cosas como son. Hay una agencia, porque está Outsource, que hace el CIMSE. Y el CIMSE se paga a una agencia que lo hace. Y esos contratos ya están firmados y tienen que ser cumplidos, porque si no, le van a hacer un juicio porque no cumplieron los contratos. Entonces, ¿quién es el que paga todo eso? Los nenes. Entonces, no. Y va a pasar en Colombia con la prueba saber, y va a pasar en todos lados en el mundo, va a pasar con estos cuentos que son inventos, ¿sí? De los bean counters, de los contadores de frijoles, ¿sí? Para controlar el sistema educativo. ¿Sí? No más que para eso que se hace. Y para controlar a los maestros. Por suerte, a mí hay una palabra colombiana que me fascina, ¿sí? Porque además cuando uno lo dice en cualquier otro lado nadie entiende, pero como estamos aquí, yo la voy a decir. Los maestros son los genios en mamarle gallo al gobierno con esas cosas. Con el currículum y con la evaluación. Y con las pruebas censales de evaluación. Entonces yo creo que nosotros, como viejos, yo como vieja académica, como vieja maestra, yo lo que hago es impulsar ese mamagallismo de los maestros. Frente a un aparato de administración que no entiende nada de lo que pasa, más bien sí entiende, pero no quiere escuchar lo que pasa, no quiere ver el mundo tal cual es y no como a él le gustaría que fuera. Eso. Muy bien, Marta Lorena. Bueno, yo creo que coincido un montón con Araceli, pero quiero empezar por resaltar que este COVID-19 está ahondando la desigualdad y que los más vulnerables son los que siguen llevando la peor parte, y que nosotros, la escuela, nosotros los maestros, no tenemos por qué ahondar más esa brecha. Y claro, ese asunto de la evaluación del que estamos hablando es fundamentalmente un asunto para ahondar la brecha, porque ya sabemos que la desigualdad mata. Es decir, Araceli lo acaba de decir, o los mata el COVID-19 o los mata el hambre. Pero toda la economía informal tiene que salir a la calle, y eso produce un dolor infinito
y eso que tiene que ver con la escuela, si a eso le estamos sumando esta cosa. Yo quiero simplemente hacer una pequeña distinción entre la palabra evaluar y calificar, ¿cierto? Son dos entidades distintas. Súper. Yo creo que la calificación es ese vano intento de medir, como si la formación se pudiera medir, como quiera que se intente, o sea, es independiente de si se hace con letricas, números, palabras. No se puede medir la formación, no se pueden medir los niños y las niñas, no se puede medir eso que les pasa. Lo podemos evaluar, sí, como un proceso formativo que va consolidando un dispositivo para la participación, fundamentalmente para eso, para que los chicos se hagan corresponsables de su propio proceso de formación. Es decir, es aquello que le ofrece señales, indicios, rutas para que el estudiante se vaya metiendo en la cultura, ¿cierto? Por eso nosotros no estamos hablando de una evaluación del aprendizaje, sino una evaluación para el aprendizaje. Es decir, lo que hay allí es entender que la evaluación no es lo que es la calificación, que se asume como un asunto meramente instrumental, aséptico, objetivo. No, la evaluación es un asunto ético y político que pone en marcha el oficio del maestro. Es decir, con la evaluación yo puedo mediar para que los chicos se agarren a eso que es la cultura, ofreciéndoles un lugar habitable, un lugar en el que quepamos todos. O puedo con ella excluir. Y eso es lo que hacemos cuando calificamos. Metemos a unos porque no podemos negar que todo el sistema educativo está establecido sobre la lógica de los premios y los castigos. Sí, entonces hay que hacer, es decir, hay que meterse ahí porque esa ha sido un arma para disciplinar, la evaluación ha sido un arma para castigar, para sancionar, para aquietar, para amenazar, ¿cierto? Y no, por eso no es gratuito que hoy se reconozca ese asunto de la evaluación asociada o igualada con la calificación a la esa es la cantera que produce mayores conflictos en el aula. Y conflictos que como no se atienden, porque además tenemos una imagen de un maestro perfecto que los evita, entonces se convierten en problemas y en violencia. Es decir, hemos trabajado sobre una evaluación, sobre una calificación de carácter normativo, donde pusimos los niños a competir. ¿Quién era el primer puesto? Cero trabajo colaborativo, cero abrir mis notas para que mi amigo las vea, cero compartir lo que yo me sé con él. Eso lo llamamos trampa ahora. Hace rato lo llamamos trampa. Cuando lo que habría que hacer era admitir el trabajo colaborativo, la pregunta, se admite el error, vale equivocarse, ¿cierto? Pero tenemos esa gran preocupación porque hoy, por ejemplo, en la universidad y en los últimos niveles de la educación media, lo que se está preguntando es cómo hacemos para que ahora en la pantalla los chicos no hagan trampa. Pues deje de preguntarle las bobadas y verá que no hagan trampa. Me refiero a que deje de preguntarle lo que el libro hace para que abra el libro y lo conteste. ¿Qué pasa con lo otro? ¿Dónde queda la escuela que promete formar ciudadanos íntegros, competentes, solidarios, respetuosos, capaces de leer y comprender y proponerle alternativas a los fenómenos sociales, naturales? ¿Dónde queda eso si lo que le estamos preguntando es lo que dice la guía o el libro de texto? Que lo diga lo más parecido posible a como lo planteó el maestro. A ver las habilidades de pensamiento superior, dónde queda el juicio ético, la criticidad, el análisis. Ahora, si nosotros no calificamos, es decir, hoy si la escuela no califica, pareciera que no cerrara un ciclo. Y eso es la gran preocupación que hay hoy. O sea, ¿cómo vamos a hacer para decir que este muchacho ganó y pasó? ¿Cómo lo acreditamos si no calificamos, cierto? Y los estudiantes también están demandando eso, pero ¿por qué no lo van a demandar si ahí nacieron? En un sistema acreditativo, en un sistema de calificaciones. Ese es el reto. Ellos rechazan la calificación, pero la piden también, ¿cierto? Claro. Entonces creo que hoy tendríamos que plantearnos la evaluación. Yo diría con los más pequeños, hay que preguntarles cómo están, cómo la están pasando, dejarlos hablar, que saluden, que se cuenten, saber de sus vidas, preguntarles qué quieren y leerles cuentos, conversar con ellos en la pantalla, no más, reconstruir esas historias cotidianas. Si tenemos una familia, unos acudientes que apoyen, preguntarles si les pueden poner tareas como las cosas de la casa, doblar la cobija, poner la mesa, limpiar algunas cosas, cocinar,
tomar fotos en la cocina, sembrar, depende de donde estemos. Es decir, que exhiban en las pantallas los dibujos y nos cuenten una historia. Con los pequeños no hay que hacer nada más, el código va llegando, pero no hay que enseñarles en la pantalla las vocales. Me decía alguien en estos días que un niño de 2 años, un bebé, la mamá le dice que lo baña y lo organiza porque ya viene la maestra que va a aparecer en la pantalla y el chiquito se mete abajo la cama corriendo, le tiene pánico a la pantalla. ¿Cómo podemos poner, qué pasará en esa pantalla? O a una chiquita que tiene 3 años y la acudiente me dice, es que le tuve que dar pao, o sea, una pela, un castigo físico, porque no se quiere quedar en la clase. Pero ¿cómo me voy a querer quedar en la clase? 3 años, o sea, eso es una cosa loquísima. Y creo que con los más grandes, los maestros se tienen que juntar y hacer proyectos colaborativos y quedarse en esos proyectos, que junten asignaturas de las que tenemos hoy para ir rompiendo de a poco, donde las actividades auténticas, es decir, puestas en contexto, impliquen que yo cuando me voy a ir a encontrar con mi maestro y mis compañeros, llevo una cosa, llevo algo a ese encuentro, algo de mí, la tarea, pero no llego mani vacío. Y la tarea pues que se parece a eso, a lo que leí, a lo que trabajamos, a actividades auténticas que permitan generar proyectos de construcción colectiva en la medida en que haya varias áreas del saber involucradas y que los chicos puedan pasarlas por su vida y que hoy se les permita en la situación que viven de una manera más gozosa tener relación con eso que se está viviendo desde el confinamiento. Pero jamás creo que se podrá trasladar simplemente las clases común y corriente en aras de que a mantener la disciplina de los niños a la pantalla. Entonces, evaluar todo, evaluar cómo se sienten, evaluar cómo están, preguntarles, saber cómo van, darles un elemento para que los criterios con los que vamos a hacer esa evaluación sean claros y explícitos para los chicos y los adolescentes. Pero calificar absolutamente nada, ojalá ni ahora ni nunca. La calificación no está, en los números o las letras no están marcando en los procesos formativos de los muchachos. Este no es un asunto que le compete a la escuela. Ese es para los contadores de frijoles, como está diciendo Araceli. Muy bien. Han dado, digamos, los elementos muy claros, es evaluar, sí, una evaluación que permita hacerse responsable o corresponsable del proceso de formación, de construcción del conocimiento. En esa medida, maestros y maestras funcionarían, como lo han hecho casi siempre, como mediadores de la cultura, o sea, como quienes son capaces de insertarnos en otras lógicas y en otras perspectivas. Suspender la evaluación como un mecanismo de control, como una fase de conteo específica que quiere entregar unos resultados o quiere, como señalaba, rendir cuentas, ¿cierto? Y poner muchos elementos. Acá en el chat siguen muchísimas personas, Altamira, Iquique, Honduras, Cincelejo, Boyacá, Neiva, Valle del Cauca, y algunas de las preguntas que tienen, digamos, lo que tienen relación con algo que ustedes ya han señalado, con el deseo que existe de que haya otras prácticas, pero también con la presión que se tiene en las instituciones educativas o de parte de los ministerios, un poco como señalaba Araceli, detrás de lo cual hay unas demandas económicas muy fuertes por la vinculación con ciertos organismos internacionales. Queda una última pregunta para que vamos cerrando. ¿Qué les podríamos decir a los maestros, a las maestras que están aquí conectadas? ¿Cómo es posible empezar a construir otra concepción de evaluación? Quizás aproximarse a esa idea de evaluación para el aprendizaje. ¿Cómo perder el miedo a que la nota no lo es todo? Un poco porque algunas de las medidas que están en discusión en otros países y acá en algunas universidades es que no haya calificación, sino que simplemente se asuma si está aprobado o no aprobado. ¿Resuelve eso el problema de fondo de la evaluación? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo podemos empezar por ello, entendiendo que maestros y maestras sufren una gran presión por las directrices institucionales? Hay una violencia en las políticas educativas de cada país que constreñen profundamente a los maestros y no les dan tiempo a pensar o hacer aquello para lo cual ellos fueron formados o desean contribuir a la sociedad. Araceli. A ver, yo primero tengo un problema con esto de la evaluación para el aprendizaje, porque la palabra aprendizaje es otra de las palabras que me atraviesan muchas cosas. Porque yo creo que el aprendizaje no muestra
todo el proceso de conocimiento que realmente tienen los niños, y los adultos y los jóvenes, todo el mundo. O sea, cuando se hace desaparecer el término conocer del vínculo que los niños tienen con el mundo real y concreto, o sea, que manipulan, ¿qué es lo que hacen? Conocen. Y ese es un término que desapareció de la escuela, que desapareció del trabajo de los maestros, y mucho menos el concepto de apropiación muy piagetiano, ¿sí? Que significa que el niño es capaz de reelaborar ese vínculo que establece con los objetos y con las letras y con la lectura y con todo lo demás, ¿sí? Con el mundo real que tiene alrededor, ¿sí? En toda su complejidad. Y con ese proceso de apropiación va desarrollando sus propias estructuras cognitivas que cada vez se hacen más complejas. Nosotros tenemos un tema muy brutal en nuestras escuelas, ¿sí? Es que los niños, en la gran mayoría de ellos, solamente, ¿sí? Y ahora con la tele y los jueguitos y todo lo demás, estamos peor que antes, ¿sí? Como dice Shire, solamente entre el 9 y el 10% llega a tener pensamiento hipotético deductivo. Lo cual quiere decir que no pueden diferenciar el ser del deber ser, para decir una cosa así suavecita de lo que le puede pasar a un ciudadano que no tiene pensamiento hipotético deductivo. Entonces yo creo que de alguna manera, y en esto yo comparto lo que dice Martelena, o sea, ¿cómo rompemos ese bloque en el cual los maestros están insertos y que creen que eso es hacer bien las cosas? Porque nunca han visto otras. Es que eso para mí es muy complicado. Yo el otro día leí unas vainas de Tonucci y decía, pero ¿qué me está inventando? Si esa cuestión la inventaron los suecos en 1970. O sea, que los niños en lugar de tener un maestro de aquí y otro maestro, se paseen por distintas clases según sus posibilidades de conocimiento y su desarrollo cognitivo. Eso lo inventaron los suecos después de la guerra. ¿Sí? Ahora lo inventa Tonucci otra vez. Me parece regio que lo diga, pero que diga que fueron los suecos no es. Por un problema ético. Entonces, el reto también es que no solo los niños son evaluados, sino también los maestros. A los maestros también les ponen una calificación. Aquí hay una cosa que se llama evaluación docente, que es un chiste, ¿sí? Pero la tienen ustedes también porque viene por el banco, así, ya, listo. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa. ¿Cómo hacemos para romper? Porque los maestros que preguntan tienen razón. Están metidos adentro de un sistema por el cual tienen que responder porque si no los echan. Por lo menos aquí pasa eso. No sé en Colombia, pero aquí los echan. Entonces, se han inventado una cantidad de cortapisas para evitar que el maestro sea un profesional autónomo. Y una de las cortapisas se llama evaluación docente. La otra cortapisa se llama CIMSE. La otra cortapisa se llama PSU, que es la prueba de ingreso a la universidad. Entonces, si nosotros tenemos paredones que hay que quebrar, porque eso es lo que hay que quebrar. Mi pregunta es, cuando yo fui a la escuela, que hace muchos años, ¿sí? Yo no di ni siquiera examen para entrar a la universidad. El único examen que me tomaron fue cuando decidí cambiarme de la escuela de Derecho a los institutos normales, que me hicieron escribir un ensayo a ver si me dejaban entrar o no. Pero eso fue lo único que yo supe de esta historia. Y además porque hay procesos que se aplican sobre todo a nivel universitario, ¿sí? Que yo no entiendo por qué no los podemos remirar y revisar. Que es el famoso proceso del pass or fail. O pasa o falla. Que es el procedimiento gringo que usan las escuelas de medicina con sus estudiantes. La gran mayoría de las escuelas de medicina. Y aquí en Chile, María, cuando estudió medicina, tuvo algunas asignaturas que pasaban por lo mismo. Porque lo que importa en realidad es cuánto el sujeto se apropia de todos esos pedazos de cultura que le dieron y cómo los junta a su estilo y modo. Yo quedé muy impresionada, y me perdona la referencia personal, cuando el año pasado la maestra de mi nieto segundo, de Vicente, francesa ella, escribió en su carnet de informe, ¿sí?
Lo importante que tiene Vicente es que todo lo que recibe lo incorpora a su manera. Pues eso se trata, apropiarse. Y lo pone a funcionar donde sea. O sea, una maestra que piensa así, no piensa ni en las calificaciones, ni en la evaluación de objetivos. Porque son los objetivos los que están ahí presentes siempre. Objetivos de aprendizaje. ¿Y eso qué es? Son lo mismo que las competencias, son los mismos que los objetivos específicos del diseño instruccional, los objetivos conductuales, aunque se usen otras palabras. En el fondo, la filosofía que lo sostiene es lo mismo. Entonces, lo que hay que romper es la filosofía que sostiene el modelo. Es que eso es lo que hay que romper. Y esa filosofía viene de hace mucho tiempo. Desde que Dewey dijo que la psicología era lo que daba cuenta de lo que pasaba en la sala de clase. Porque lo dijo él, nadie más. ¿Sí? Entonces, ese temita no es menor. Pero nadie, como Dewey no se toca, pues sí, Dewey se toca. Ya. ¿Y qué hacemos? Pues pelear para que no nos dejen ser maestros de verdad y no funcionarios. Es que esa es la pelea. Muy bien, Marta Yo Lorena. siempre me negué a ser funcionario, aún en dictadura. Pues yo empezaría por decir que lo que tenemos que hacer es pues reconocernos que somos un montón de personas, maestros, y que lo que tenemos que hacer es una resistencia. Pero esa resistencia arranca por saber de dónde viene lo que hoy nos está pasando. No solamente en términos del reconocimiento de la pedagogía, como decía Araceli ahora, es que si no conocemos los clásicos, todo lo estamos inventando todos los días. Es decir, si no tenemos un contacto con ese campo de formación en lo pedagógico, cada uno inventa una cosa y eso es un gran desperdicio hoy, a 2020, con toda la historia que tiene la humanidad y el saber pedagógico. Pero además de eso, saber que estamos obedeciendo unas políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y que los países se sumaron a ellas hasta con alegría, ¿no? Estar ahí nos implica... Entonces, por eso tenemos pruebas en las pruebas. A mí me gusta el nombre del blog de Manuel Fernández, un profesor español que dice, menos pesar al pollo y darle más comida al pollo, porque estamos pesando, nos medimos, pero no le damos comida al sistema. Es decir, igual, si no le damos comida al pollo y lo pesamos todos los días, cada vez el pollo va a pesar menos. ¿Y cuál es el prurito de quedar de antepenúltimos en las pruebas no sé qué? ¿Cierto? O sea, claro, pero para entrar a la OCDE había que hacer pruebas. Y para que nos parezcamos a tal otro había que hacer pruebas. Entonces, todo lo pusimos ahí y se salió de la escuela, de la relación con el maestro. Me parece que se salieron dos cosas fundamentales. Una, la confianza en el otro, en creer que el otro que está ahí es un interlocutor válido para mí y es una confianza en términos de decir, tú cuentas, aquí tienes un lugar, con todo lo que traes, con la vulnerabilidad que trae, la condición que trae, aquí hay un lugar. Esa confianza se rompió porque al maestro lo evalúan por cómo le va a los niños, ¿sí? No solamente por el video ese absurdo que hacemos aquí, sino por cómo le va a los niños. Entonces, ahí hay una cosa que jala y que pone en desigualdad el asunto. Y la otra cosa que yo tengo que hacer, que creo que tenemos que hacer, es volver a construir un escenario de corresponsabilidad. Es decir, yo me meto a la cultura con mi propio deseo. Y lo que hace la escuela es generar el maestro, los maestros y las maestras generamos unas condiciones de posibilidad para que yo entre a ese mundo de la cultura, ¿cierto? Para que yo me mueva en él con mi diferencia y a veces con mi pelea con la cultura y a veces con mi acomodo dentro de la cultura. Pero la palabra que yo presentaría, lo que tenemos que hacer es resistencia. Es decir, seguirnos juntando en la palabra aquí, escucharnos, poder encontrar otros caminos alternativos, porque somos un montón, y somos un montón que no queremos hacerlo así, que queremos salirnos de ahí. Pues resistir es la mejor manera, creería yo. Muy bien, se nos acaba el tiempo, teníamos una hora. Agradecer profundamente a Araceli, a Marta Lorena, a las casi más de 1000 personas que están conectadas en este momento a través
del Facebook de la Facultad de Educación y del Grupo de Investigación Diverser, Araceli es muy taquillera. destacar 3 elementos y hacerles la siguiente invitación. Los 3 elementos tienen que ver con esta desmaterialización o deslocalización de la escuela en términos de crisis. Puede considerarse como una oportunidad para repensar aquellos asuntos que han estado durante mucho tiempo como constitutivos de la forma escuela o de la forma educación. 2, reconocer que la escuela en tanto multiplicidad de relaciones sigue cumpliendo un papel fundamental en la inserción a la cultura y en promover el conocimiento. Y en ese ámbito, maestros y maestras, por supuesto, tienen un papel mediador que es fundamental, porque no son solamente la puerta de entrada, sino que son el sostén a través del cual podemos establecer un montón de distinciones. Y 3, finalmente, frente a la pregunta es evaluar, la respuesta es claramente sí, evaluar sí, pero no para controlar, no para medir, no para certificar, sino evaluar para convertirnos en corresponsables del proceso educativo, ¿cierto? Que nos permitan de alguna manera que ésta sea un elemento inicial o un detonante para establecer otro tipo de transformaciones en educación. ¿Qué queremos? Queremos seguir conversando, por supuesto. Como les decía, esta es una apuesta al Grupo de Investigación Diverser, de escuchar muchas voces. Para el próximo martes a las 3 de la tarde vamos a tener a este par de damas nuevamente, pero ya con un grupo de estudiantes, para que podamos saber esto que nos han dicho, qué es lo que ha pasado con este grupo de estudiantes. Ya hemos hablado de cosas muy bellas, pero es qué pasa con los estudiantes, qué les piden en las escuelas, en los colegios, qué hacen sus maestros y maestras, de qué manera los evalúan y cómo los están viviendo. Entonces, agradecerles nuevamente y esperarles el próximo martes 9 de junio a las 3 de la tarde hora de Colombia, 4 de la tarde hora de Chile y todas las horas que se sumen en todo el mundo, porque como les decía, tenemos personas en Honduras, Brasil, Barcelona, que están conectadas con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miles de gracias. Gracias por verte y compartir, No. Marta Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ildamar. Muchas gracias.